Buenas noches, iglesia, ¿cómo están todos? Dios los bendiga. Espero que estén teniendo una excelente semana, que todo esté marchando muy bien. Quiero saludarlos cordialmente desde aquí, desde la Iglesia Bíblica Berea. Y bueno, recordarles nuestros horarios. Este próximo domingo estaremos a partir de las 9 de la mañana teniendo un mensaje muy especial, así que espero que todos puedan venir y podamos congregarnos y adorar el nombre de nuestro Señor. Y por supuesto todos los miércoles estamos teniendo la reunión a las 8 de la noche por medio de esta red social. Así que les invito para que oremos y pongamos este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder meditar en ti, de poder acercarnos a ti, de poder aprender de ti, Señor. Qué bendición. Gracias te damos hoy por tu palabra, por los textos que hoy vamos a leer, que vamos a estudiar, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra, porque es verdad, porque es un ancla segura para nosotros. Y gracias, Dios mío, por este tiempo que nos das como iglesia, Señor. Te pido, Padre Santo, que tu presencia esté entre nosotros, que nos enseñes y nos guíes siempre, siempre hacia ti, Señor. Te amamos y me pongo en tus manos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, muy buenas noches para todos los que se van uniendo y quiero invitarles en esta noche para que vayamos al Salmo 2, Salmo número 2. Vamos a ir allí, por favor, y quiero que leamos los primeros tres versículos, Salmo 2, versos 1 al 3. Vamos, porfa, a buscarlo. Yo creo que la gran mayoría de nosotros nos gustan mucho los salmos. Los salmos es uno de los libros de la Biblia que es muy, muy delicioso de leer, de meditar en esos versos de los salmos. Así que vamos a ir al Salmo capítulo 2 y vamos a leer versos 1 hasta el 3. Muy bien, dice la palabra del Señor. ¿Por qué están enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Muy bien, mis hermanos, vamos a estar meditando en estos versos en esta noche y para nadie es un secreto. Hoy justamente miraba una publicación de un pastor que pues, constantemente habla sobre los tiempos del fin. Pero hoy curiosamente él colocaba en una de sus publicaciones que a su juicio y según lo que él conoce acerca de la profecía bíblica, él dice que estamos en tiempos finales, que estamos en tiempos donde a la luz de la profecía bíblica es muy probable que estemos muy cerca ya a los tiempos finales. Y meditando un poquito en eso, vino a mi mente este texto del Salmo capítulo 2 y me puse a leerlo, me puse a escudriñarlo y hoy quiero compartirles acerca de dos visiones que puede tener la humanidad acerca de estos tiempos. Así que vamos a hablar de eso y hablemos un poquitico acerca de cómo está la tierra en este momento. Si hablamos de lo natural, hemos visto terremotos muy fuertes últimamente. Hace poco vimos lo que sucedió en Turquía, bastante fuerte lo que sucedió. También huracanes, inundaciones, grandes olas de calor y lo que está pasando, por ejemplo, en el Nevado del Ruiz, ¿no? Volcanes que están en riesgo de erupción y que preocupa. Estoy hablando del tema natural, pero en lo social, miremos por ejemplo la parte social. En este momento hay naciones muy poderosas en el mundo que quieren mostrar justamente su poder a través de sus armas. También se está levantando con mucha fuerza un sistema de valores e identidad alejados de Dios y su diseño. Cada vez esto se vuelve más fuerte y tiene más ruido y cada vez es más fuerte todo lo que se oye acerca de estos temas. Pero ¿qué podemos pensar nosotros como hijos de Dios? ¿Será que el mundo y la sociedad van a terminar imponiendo su voluntad? ¿Qué ha dicho Dios en su palabra
acerca de estos tiempos tan agitados, es aquí donde nosotros debemos mirar lo que Dios ha dicho a través de la profecía bíblica. Debemos mirar con detenimiento. Y aunque hay muchísimos textos que nos hablan acerca de la profecía bíblica, quisiera hoy solamente ceñirme a este Salmo 2 que tiene información muy relevante para todos nosotros. Hemos dicho que hay dos visiones acerca de justamente este conflicto, ¿no? Y como Dios ya lo conocía, Dios nos ha dado la bendición de poder, a través de su palabra, ver qué es lo que va a suceder. Miremos lo que dice nuevamente en esos versos 1 al 3 acerca de esa visión de la humanidad. Ya lo leímos, ¿no? Dice, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Si usted se da cuenta, yo creo que no tenemos que ir muy lejos para ver que en estos versos, en estos primeros 3 versículos, podemos encontrar muchas cosas de lo que está pasando en la sociedad de hoy, ni siquiera de lo que va a pasar más adelante. Ya lo estamos viendo hoy. Por ejemplo, nos habla de que las naciones viven bajo un gran enojo. ¿Por qué las naciones están enojadas? Según el Salmo 2, ¿por qué podrían estar enojadas las naciones? Este enojo proviene de varios deseos carnales que son señalados como pecaminosos por la palabra de Dios. Las naciones les ofende, hablando de las naciones las personas que viven en esas naciones que no aman a Dios ni le temen, se ofenden claramente porque la palabra de Dios les dice aquellas cosas que no están bien. Y para ellos es tedioso, es un estorbo que la palabra de Dios sea predicada, sea enseñada, porque para ellos es un estorbo a su conciencia. Este enojo también proviene de la obra de Satanás en los corazones de los hombres que no han nacido de nuevo. Claramente el mundo está dividido en dos, hijos de Dios o hijos del diablo. Entonces, los que no han nacido de nuevo, claro, les fastidia todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con acercarse a Dios, con adorarlo, con rendirnos ante Él, con amar a Dios. Todo eso procede de Satanás. Pero este enojo surge también de la frustración que hay en los corazones de aquellos que quieren construir su propia felicidad, pero Dios no está en sus planes. Es como tratar de buscar un tesoro y escarbar y escarbar y escarbar y escarbar durante años, décadas y no encontrar nada. Pues muchas veces esta búsqueda de la felicidad del hombre natural es una búsqueda que a veces es un poco vana y vacía, porque cuando llegan a tener lo que quieren, aún muchas veces se siguen sintiendo vacíos, siguen sintiendo esa lucha existencial, el por qué están en la vida, para qué fueron traídos aquí al mundo, ¿habrá algo más? Y esas son preguntas que existen en el alma del hombre porque Dios las ha colocado ahí, porque Dios siempre va a querer que el hombre busque su rostro. Mire lo que dijo, por ejemplo, el apóstol Santiago, de acuerdo a esos deseos del hombre. Dice Santiago 4, versos 1 al 2, dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Santiago está tocando el punto claro, que nos deja ver por lo menos estos primeros versículos también del Salmo 2. El problema de la visión de la humanidad son sus malos deseos. Y esos malos deseos le han llevado a tener conflicto entre ellos mismos
y con su propio creador. Entonces, démonos cuenta de cómo esta visión de la humanidad tiene un gran conflicto, y es que por más que buscan su propia realización, por más que buscan desechar a Dios de sus vidas, es un tema de corazón, es un tema de esos malos deseos que los llevan a hacer inclusive malas cosas, como Santiago lo dice, que entonces desean lo que no tienen. También es un problema como de contentamiento, pero dice, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Yo creo que aquí en Colombia no tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta de cómo las bandas criminales, cómo el narcotráfico, todo esto se ha levantado durante años en Colombia, justamente, y hemos visto que hasta matan para conseguir lo que quieren, ¿no? Entonces, es un tema de malos deseos. Esta es una radiografía de Dios del corazón, de la visión que el hombre tiene acerca de lo que es la plenitud de la vida. Y curiosamente, en esos 3 primeros versículos nos habla de gobernantes. De gobernantes. Dice, por ejemplo, el versículo 2, los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Y aquí hay un tema también muy importante. Y es que los gobernantes de las naciones, con el paso del tiempo, serán aquellos que vayan a favor de lo que los corazones, de aquellos que no aman a Dios. Estos gobernantes serán apoyados y ellos se van a encargar de decir, de promover lo que aquellas personas en las naciones quieren, pero que Dios no esté en el asunto. Eso es lo que ellos quieren. Y estos también, Satanás está detrás de todo eso. No crea que en los gobiernos de las naciones también hay muchísimas fuerzas oscuras detrás de muchas cosas que pasan. Entonces, ya no van a ser las buenas propuestas, sino por el contrario, serán las propuestas que vayan en contra de Dios las que más se van a aplaudir. Y creo que esto está pasando hoy en día. Entonces, miren, estos tiempos de la visión de la humanidad, hay algo importante y es el rechazo de Dios y de su ungido. Lo dice allí el versículo 2. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. En contra de su ungido. Entonces, este es un tema en que la gente, y con el avance de los años y del tiempo, la gente no quiere saber de Dios. Es más, le da rabia saber de Dios. Inclusive, me atrevo a decir esto, que a veces inclusive hasta dentro de la misma iglesia, inclusive asistiendo a una iglesia, hay personas que no quieren saber de Dios. Esto suena muy raro, pero es así. Simplemente van, oiga, me parece chévere lo que dicen, me parece chévere el mensaje, pero no están interesados en el Dios el cual se le predica. Dice ese versículo que los reyes de la tierra se preparan para la batalla. En el mundo hoy en día hay más tolerancia con las personas que profesan otras religiones, pero hay muy poca tolerancia contra los que creemos en Dios y en su Hijo, el Salvador del mundo. Mire lo que encontré buscando un artículo acerca de la persecución religiosa, y abro comillas. Dice, después de 20 años, Corea del Norte ha sido reemplazado en la primera posición del país donde más se persigue a los cristianos por Afganistán. Así lo muestra la lista mundial de la persecución, publicada este miércoles 19 de enero por la ONG Puertas Abiertas. Inmediatamente después de Afganistán y el país norcoreano se encuentra Somalia, Libia, Yemen, Eritrea y Nigeria. El número de cristianos asesinados por su fe ha aumentado de 4.761 casos el año anterior a 5.898 tan solo en el año 2021. Es en el África, especialmente en Nigeria, donde se concentra la mayor parte de estos asesinatos. También se ha incrementado el número total de iglesias atacadas,
de 4.488 casos registrados en 2020 a 5.110 en 2021, así como las detenciones y arrestos en un 44%, hasta llegar a la cifra de 6.175, de los que 1.315 tuvieron lugar en la India. Esto lo tomé de una página que se llama El Debate y fue publicado en el año 2021. Es decir, que pueden haber cifras mayores todavía del año 2022. Entonces démonos cuenta de cómo la visión del mundo también está en persecución hacia aquellos que creen en Dios y en el Evangelio de su Hijo. Si usted se da cuenta, la religión más perseguida en el mundo es la religión cristiana, la religión donde se cree en Dios y en Jesucristo. Puede que haya persecución en otras religiones, pero la más perseguida es esa. ¿No le parece que eso es un dato interesante, un dato importante? Y poco a poco la gente será menos tolerante al evangelismo, menos tolerante a que se le hable de Dios. Eso va a suceder. Porque mire lo que dice el versículo 3 en ese salmo. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Eso es lo que dicen las naciones acerca de Dios. Dios creó el mundo, pero ellos quieren gobernarlo a su manera. Son esclavos del pecado y Dios es el único que puede hacerlos libres. Y la decadencia moral y social del mundo aumenta más y más cuando se rechazan las normas de Dios. Entonces, eso es lo que el mundo dice acerca de Dios. No queremos más nada de Dios. Rompamos las cadenas. Que Dios no esté en nuestras vidas. Que Dios no esté en nuestras familias. Que Dios no esté en la educación. Y eso está pasando hoy en día. Hoy en día ya casi que es un delito. Casi que no tiene que pedir permiso para hablar de Dios. Ya en los colegios es muy complicado hacerlo. Y bueno, hay muchos otros espacios donde eso se ha cerrado. Pero entonces en ese mundo, en esa visión del mundo, ahora miremos la visión de Dios. Y esto es lo que vemos desde el versículo 4. Quiero que lea conmigo el versículo 4 de ese Salmo 2. Dice, pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Tenemos un Dios que gobierna, un Dios que está sentado en su trono. Y para los que creemos en Dios y en su Hijo, eso es una muy buena noticia. Sé que algunas personas serán mártires, morirán por causa del Evangelio. Pero con todo y eso puedo decir que Dios va a cumplir su plan. Dios va a cumplir su plan. Dios sigue sentado en su trono y Él está gobernando. Dios no está preocupado. Dios no está diciendo, caramba, ¿y ahora qué voy a hacer con este mundo? Dios tiene un plan establecido y es tan serio que lo dejó escrito en su palabra, porque Dios no improvisa. El Señor se ríe y se burla de aquellos que piensan que van a lograr establecer su dominio, sacando a Dios de la humanidad. Eso no va a pasar, eso no va a suceder. La victoria de Dios está garantizada, está profetizada y la palabra de Dios se va a cumplir contra todo pronóstico. Esa es la visión de Dios. Él está desarrollando un plan para poner todo en orden. Leamos en ese Salmo versos 5 al 9. Dice, después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia, pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ese plan que tiene Dios, esa visión divina, involucra a su Hijo Jesucristo, porque Él es el Rey que Él ha escogido y que va a gobernar a la humanidad. Jesús dijo en Mateo 28:18, justamente después de resucitar y de presentarse a sus discípulos, dijo lo siguiente, Jesús se acercó
y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esto tiene muchísima relación con lo que el salmista está profetizando en el capítulo 2. Dios tiene un rey, el cual Él ha puesto, y va a cumplir todo lo que Dios desea. Él tiene un rey, Él tiene un rey. Así que yo creo que el nacimiento de Jesús, su vida, muerte y resurrección, son un mensaje contundente de parte de Dios que su plan es verdad, que su plan lo ha tomado muy en serio. Hace más de 2020 años, el unigénito Hijo de Dios fue enviado por Dios a la tierra. Nació de una virgen, creció entre nosotros y cumplió un ministerio glorioso, revelando su gloria a los hombres. Y murió en una cruz, pero Él resucitó al tercer día y después de unos días fue llevado a los cielos, pero no sin antes decir que Él regresaría. Hermanos, cada vez que veamos la cruz, confiemos que Dios está cumpliendo su plan. Dios está cumpliendo su plan. Lo ha cumplido y lo va a cumplir al pie de la letra porque Dios no miente. La cruz nos deja ver que Dios es un Dios serio, que Dios es un Dios de palabra y que Él tiene un plan que está llevando a cabo. Los cielos fueron abiertos y el Hijo de Dios vino a la tierra porque esa profecía del Salmo 2 se va a cumplir, porque el Salmo 2 es palabra de Dios. El Señor Jesucristo es el heredero de todas las naciones y sus reinos. El Señor va a heredar esas naciones que hoy en día dicen: desatémonos de las ligaduras de Dios, no queremos a Dios con nosotros. Pues esas naciones son herencia de Jesús. Él va a heredar las naciones. Él va a gobernar esas naciones. Mire lo que dijo Juan en el Apocalipsis, Apocalipsis 11:15, hablando de esas naciones. Apocalipsis 11:15 dice: entonces el séptimo ángel tocó su trompeta y hubo fuertes voces que gritaban en el cielo. Y ojo lo que dice ahí: ahora el mundo ya es el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por siempre y para siempre. Nos deja ver Dios que en el final de los tiempos todas las naciones estarán bajo el dominio y el gobierno de Cristo. Qué bendición que podamos nosotros entender la visión de Dios. Los planes de Dios se cumplen y Él está sentado en su trono gobernando. Y nos deja ver que el plan de Dios es exaltar a su Hijo. El plan de Dios es colocar a su Hijo como el Rey de todas las naciones. Ese es el plan de Dios. Y por más que las naciones maquinen, hagan normas y se confabulen en contra del Señor y de su ungido, el Señor se ríe, se burla de eso, porque nadie va a poder detener la voluntad soberana del Señor de colocar a Cristo gobernando allí. Sin embargo, Dios en su bondad hace un llamado a las naciones. Leamos versos 10 al 12. Hay un llamado de Dios a las naciones. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos, ustedes gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Hermanos, cualquiera que sea el gobernante que tengamos, cualquiera que sea el gobernante de cualquier nación, debe escuchar atentamente lo que Dios le dice. Y el Señor le dice a los gobernantes que actúen con sabiduría, que actúen con sabiduría. Los gobernantes deben dar cuentas a Dios de cómo manejan su agenda. Los gobernantes darán cuentas a Dios de las leyes que aprueben o también de aquellas que omitan.
Los gobernantes darán cuentas a Dios de cómo estuvieron o entorpeciendo o facilitando el evangelismo en los lugares donde ellos gobiernen. De todo eso darán cuenta. De todo eso darán cuenta los gobernantes. Hermanos, sea cual sea el gobernante, Dios le pedirá cuentas. Por eso debemos orar para que ellos lo hagan bien. Debemos orar para que ellos sean temerosos de Dios. Debemos orar para que ellos entiendan que ante Dios tienen una gran responsabilidad, los gobernantes de la tierra. Y deben actuar con sabiduría. ¿Usted sabe cuál es el principio de la sabiduría según Proverbios capítulo 1? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios. Por eso, qué triste cuando en un país se cierra la Biblia. Qué triste cuando en un país se aprueban normas y leyes que van en contra de la palabra de Dios. Por eso Dios dice, reyes, gobernantes, actúen con sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y de todo lo que hagan ellos darán cuenta. Y dice además que ellos deben servir al Señor. Un gobernante es un siervo de Dios. Debería serlo. Y con esa mente debería gobernar. Y hablo de cualquier tipo de gobernante, bien sea un ministro, un alcalde, un edil, todos los que estén en eminencia. Deberían tener en cuenta esto, que son siervos de Dios. ¿Cómo deberían gobernar? Orando, doblando sus rodillas, alabando al Señor. Deberían gobernar consultando la palabra de Dios y exaltando al Señor. Pero el Señor dice, sirvan a Dios con temor reverente y con alegría. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas eso? Pero para finalizar, el Señor dice una palabra que cierra con broche de oro ese salmo. Me encanta como dice ahí. El versículo 12. Sométanse al Hijo de Dios. No sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Es tiempo de que los gobernantes miren y adoren a aquel que nació en el pesebre, aquel que creció y murió en la cruz del Calvario. Es tiempo de que vean que Jesucristo es más que un carpintero y que un hombre sabio. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Rey exaltado del Señor, y es la evidencia como que Dios lo resucitó de los muertos. Y ahora está sentado a la diestra en el cielo, y de allí vendrá nuevamente por su iglesia y establecerá su reino milenial, donde Él va a gobernar con vara de hierro. Hermanos, tenemos dos visiones de lo que puede ser el futuro de este mundo y de la sociedad. No crean, como ser humano me asusta, me preocupa las cosas que veo, que escucho, que pasan en el mundo y en mi país. Sin embargo, debo mirar a Dios y decir, tú estás reinando. Tú estás llevando tu plan y nada lo va a estorbar. Y gracias, Señor, porque a los que hemos creído en ti y en tu Hijo, nos das la oportunidad de ver el reino de Dios. Y lo esperamos con anhelo. Eso lo dice el Padre Nuestro, ¿no? Cuando Jesús enseñó, dice, ustedes orarán así, Padre Nuestro que están en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, venga a nosotros tu reino. Y eso es lo que debemos anhelar, que pronto venga el Rey de justicia, el Rey de amor, el Rey de gloria, el Rey ungido de Dios, y establezca su reino. Y yo quiero preguntarte, antes de cerrar, ¿a cuál visión estás apuntando hoy? ¿A cuál visión? ¿Qué tal que tú estés buscando triunfar en la visión del mundo, pero resulta que Dios no está en esa visión? ¿Te has preguntado alguna vez si todo por lo que has luchado en la vida, realmente Dios está allí? ¿Te has preguntado a qué visión le estás apuntando? Aunque el mundo esté agitado
la palabra de Dios nos da tranquilidad de que Él está reinando. Aún estás a tiempo de recibir el amoroso llamado de Dios, porque Dios demostró su amor por ese mundo que le dio la espalda. Según Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera al mundo. ¿Y a cuál mundo? Al mundo que hoy tiene una visión donde Él no está. Y hay un llamado amoroso de Dios, de eso se trata el Evangelio. Dios llama al mundo que le da la espalda. Hoy Dios te está llamando para que desistas de esa visión del mundo y puedas buscar y aferrarte a la amorosa y gloriosa visión de Dios. ¿Cómo puedes tú ser parte de esa visión de Dios? Empecemos por algo muy importante. Hay que reconciliarnos con Dios. Debemos reconciliarnos con el Señor. Y la única forma de hacerlo es a través de su Hijo, como lo dice el Salmo 2. Debemos honrarlo. ¿Y cómo lo honramos? Aceptemos su bondad, su gracia manifestada en la cruz del Calvario. Recibámoslo como Señor y Salvador de nuestra vida y que Él empiece a gobernar nuestras vidas en todos los aspectos. Dios te invita para que tú seas parte de aquellos que esperan con anhelo el regreso de su Hijo. No quisiera, y por eso también estoy motivado en este mensaje, que ninguno de los que ve este mensaje sea parte de aquellos que rechacen a Jesús. Porque el versículo 12 nos lo ha dicho claramente. El Señor se enojará con aquellos que hayan rechazado la bondad de Dios manifestada a través de Jesús. El Señor se enojará. Y es mejor estar en paz con Dios. Mira, mis hermanos, qué rico es disfrutar estos días, los días que Dios destine que estemos aquí, pero estar en paz con Dios. Qué rico poder estar en paz con el Señor. Qué rico poder disfrutar de la presencia de Dios. Qué rico poder alabar a nuestro Dios que es santo y verdadero. Así que mis hermanos, cierro este mensaje. ¿A cuál visión le estás apuntando? Confiemos porque Cristo es el Rey de Gloria. Confiemos porque Él está sentado en el trono. Y aunque el mundo esté agitado, tenemos las promesas de Dios que nos dejan ver claramente que Dios va a cumplir. Ya vino Jesús por primera vez. Así que Dios está cumpliendo su plan. Tengamos paz y gocémonos de que el Señor volverá. Y digamos hoy como nos fue enseñado en el Padre Nuestro, Señor, venga pronto tu reino. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche por tu bella palabra, mi Señor. En esta noche nos gozamos por la esperanza que nos das de saber que habrá cielos nuevos, tierra nueva, pero sobre todo que tú vas a estar allí con nosotros. Señor, hoy te ruego por aquellos que de alguna manera han vivido para esta visión del mundo, Señor. Tal vez yo también fui parte durante muchos años de esta forma de vida, pero hoy quiero darte gracias porque aún hay tiempo para aquellos que han escuchado este mensaje y que también han escuchado otros mensajes donde tú les has hablado de volverse a ti de todo corazón. Señor, el mundo tiene un mensaje muy claro y es: no queremos a Dios en nuestras vidas, no queremos a Dios en nuestros niños, no queremos a Dios en los colegios, en las universidades, no queremos a Dios en nuestras leyes. Pero Señor, qué triste que el mundo que tú creaste te dé la espalda. Pero hoy es una noche de tomar buenas decisiones y abrazar tu visión, donde tú has dicho que tú gobiernas y que tú has colocado un rey y que Él será el heredero de todas las naciones. Y gracias, Señor, porque Él nos amó y dio su vida por nosotros. Por eso hoy hay una gran oportunidad de un cambio de vida, de un cambio de corazón, que solo tú puedes producir en nosotros, Señor. Te pido, Padre, que bendigas mi país. Hoy quiero tomarme unos segundos para orar por mi patria, por Colombia. Pedirte, Señor, tu bendición para este país. Pedirte que vivamos quieta y reposadamente,
Oramos, Señor, para que tú des sabiduría, para que los gobernantes puedan servirte con temor reverente y con alegría, Señor. Te lo ruego, Señor. Habla al presidente, habla a su gabinete, habla a los gobernadores, habla a los alcaldes, habla a los senadores, a los concejales, a los ediles. Señor, bendice a nuestras autoridades y permite que ellos puedan gobernar como tú se los demandas en el Salmo 2, que actúen con sabiduría y que te sirvan con temor reverente, pero sobre todas las cosas, ruego por la salvación de todos ellos. Ruego para que ellos crean y acepten a tu Hijo, a tu heredero, al Rey que tú has puesto, Señor. Te amamos, Señor, y que también nosotros podamos ser esa iglesia que anhela y que vive esperando en la visión del cielo. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, mil gracias por su tiempo. Espero que podamos aplicar esta visión de Dios y que podamos estar también tranquilos confiando en que Dios tiene todo bajo control. Eso sí, estamos en tiempos muy agitados, pero Dios está reinando en su trono. Hermanos, nos vemos este próximo domingo a las 9 de la mañana. Espero que podamos venir. Va a haber un tiempo muy especial porque vamos a adorar al Dios que está sentado en su trono. Amén. Entonces, un abrazo para todos, les deseo una feliz noche y mil gracias por estar ahí. El Señor les bendiga y que descansen. Bendiciones.